días, oye, tremendo rollo para salir. Se formó aquí un rollo aquí. Y entonces tuve que cortar el vídeo. Bueno, le iba a hablar de hoy, le quería hablar del origen de lo que es el posmodernismo. Eso que se llama posmodernismo. O que se llama hoy posmodernismo. Y esto es interesante porque ya prácticamente se convirtió en una cultura, la cultura posmoderna. Eso se convirtió en eso. Y los inicios, si bien es algo que vino de la izquierda, no era marxismo. Entonces eso después el marxismo posmoderno, las cosas se fueron posmodernizando, para que me entiendan. Y lo que fue quedando prácticamente como dueño del tema de la posmodernidad en el pensamiento fue el marxismo, ¿no? O sea, lo que se conoce como marxismo posmoderno. Pero esto en los inicios ni siquiera era marxismo. No lo era, y le voy a explicar por qué. El asunto es que el origen de esto es un informe que le pide el gobierno de Quebec a un filósofo francés llamado Jean-François Lyotard. Y Lyotard pues le hizo el trabajo, le hizo el informe. Obviamente es un informe sobre el saber, como lo voy a decir ahora. Le hizo el informe ese gobierno de Quebec y ya ese informe se publica bajo el título de la condición postmoderna y tiene como subtítulo informe sobre el saber, ¿no? Porque si te dice la condición postmoderna no te está diciendo mucho. Entonces, hace ese informe y de lo que se trataba, o de lo que se trata, ustedes pueden buscar el libro y leerlo, el libro está bien ameno, ¿no? Pero ahí como que el mundo cambió con eso, ¿no? O por lo menos fue un amago. El Señor, viene un cambio ya, hasta aquí fue eso fue lo que quedó en la mente de la gente, hasta aquí llegó, es el fin de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad, que es lo que viene después de la modernidad, o sea, la era posmoderna, ya todo esto es diferente, es distinto, qué sé yo. O sea que con ese librito de cara armó una revolución, Jean-François Lyotard armó una revolución tremenda, claro, a nivel superficial del pensamiento, las cosas más o menos ya las aguas bajaron y todo volvió a su lugar. Pero lo cierto es que él hizo el informe y como él mismo explica, lo que él está investigando es el cambio de estatuto del saber, esas son sus palabras, en las sociedades informatizadas. Es decir, la sociedad estaba ya informatizada porque en el fondo hay algo que puede más que un nombre que tú le puedas poner a una nueva época que tú te inventes. No, esto ahora va a ser la posmodernidad. Eso, como le digo, no dice mucho. Pero lo que sí era un hecho era la tecnología como la veo yo, desde mi punto de vista, como forma dominante de la cultura. O sea, la tecnología es el fundamento, ¿no? Lo demás es consecuencia de la tecnología, en tanto se ha convertido en la forma dominante de la cultura hoy. Ahora, si usted le quiere llamar hoy, le quiere llamar posmodernidad o no, es un problema suyo. Pero bueno, lo cierto es que él le llamó así, le puso la condición posmoderna, informe sobre el saber. Y era un informe sobre el cambio de estatuto del saber en las sociedades informatizadas. Ahora, cuando él hace este libro, él analiza lo que es la modernidad y la generaliza, vamos a decirlo así, la generaliza toda de la siguiente manera. Él dijo, bueno, lo que ha predominado aquí en la época moderna es sencillamente dos grandes metarrelatos en términos de pensamiento, del saber. Uno es le llamo así metarrelatos, ¿no? Uno es el metarrelato especulativo y el otro el metarrelato de emancipación. Fíjense que a los franceses les encanta ponerle nombre a las cosas, inventarse términos, y si extraño mejor todavía. No es el caso de Lyotard. Lyotard no es un tipo que abusa de eso, pero igual el francés afín, él cogió y se bajó con eso de que no, aquí uno sabe de que estás en la condición posmoderna, en una época posmoderna, porque, o que hay un fin de la modernidad, porque hay un fin de los grandes metarrelatos, que son el metarrelato especulativo y el metarrelato de emancipación.
¿Y esto qué cosa es? Una cosa nueva. Bueno, resulta que detrás de esta frase rimbombante, lo único que hay es el hegelianismo y el marxismo. O sea, ¿cuál era el metarrelato especulativo? El sistema hegeliano, la filosofía hegeliana. Él le quiso poner ese nombre y no nombrar o sea, no priorizar el nombre de los autores, ¿no? ¿Y qué cosa que había detrás del metarrelato de emancipación? ¿Qué cosa era el metarrelato de emancipación? El marxismo. O sea que de hecho, él estaba identificando el fin de la modernidad con el fin del marxismo y del hegelianismo. Si usted lo pone así, no suena tan bien. El fin de esta cosa y esto, ¿qué fin de qué? ¿Cómo esto va a entrañar fin ninguno, no? Si lo pone así, no suena. Pero si usted le da la vuelta y dice, no, es el fin de la época de los grandes metarrelatos, de las grandes metanarrativas, como son el marxismo y el hegelianismo, y ya eso se fue, se acabó, y ya viene la época posmoderna. El asunto es que a la gente le gustó, oigan bien, el título y se olvidaron del subtítulo. Desde que yo leí el libro, yo recuerdo que yo estaba en la Universidad de La Habana, era profesor de la Universidad de La Habana cuando aquello. Y entonces, claro, el libro si mal no recuerdo, es del año 79, pero a nosotros nos llegó, ustedes saben cómo son las cosas de Cuba, a nosotros nos llegó como 10 años después. El librito ese lo hace Delotar en el 79 y a nosotros nos llegó en el 89, a finales de los 80. Entonces, pues nada, a partir de ahí, recuerdo, le decía, cuando yo leí el libro, lo primero que a mí que me llamó la atención era que le habían dado una importancia extraordinaria al título, porque a partir de ahí empezaron los fines de los fines, todo empezó a acabarse, el fin de esto. Tan es así que yo tengo un libro que no he publicado todavía, que lo hice en el año 2007 acerca del tiempo, y lo tengo guardado en una gaveta. A lo mejor me embullo y lo saco, pero bueno, lo cierto es que ese libro que todavía está guardado pues se llama El fin de las paradojas. Yo no quería, incluso cuando lo hice en el 2007, ya no era una novedad el posmodernismo, ni mucho menos, y yo no quería que tuviera ese título con sabor posmoderno, ni nada de eso, porque a mí el posmodernismo al final no me cuadró. Y entonces, pero bueno, se lo puse cuando aquello en el 2007 que fue que lo escribí, y no se lo he quitado. También tiene un subtítulo, ¿verdad? Y se ha quedado así como El fin de las paradojas, porque de una manera u otra de eso se trata. O sea, yo mediante la interpretación de qué cosa es el tiempo, por fin tratar de entender qué es lo que es, y trato de darle ahí en el libro y decirle a la gente que en fin qué cosa es el tiempo. Pues ese es un concepto clave, el tiempo. Si tú llegas a entender qué cosa es el tiempo, pues puedes desarmar varias paradojas de la física, y eso es lo que hago yo. Y por lo tanto me servía el título, El fin de las paradojas, pero siempre, hasta hoy me estoy quejando de que tenga ese sabor posmoderno, ¿no? Pero no puedo hacer más, no puedo hacer nada. Le pega ese título. Pero entonces, bueno, la gente se fue detrás del fin de la condición posmoderna, y entonces empezaron a hablar del fin de la modernidad, y empezaron los fines de los fines, y se acabó esto, y se acabó lo otro, no se sabe cuántos libros y cuántas cosas se ha escrito de los finales de cualquier cosa. Ya todo lo que entrañara un fin era posmoderno y posmodernidad. Recuerden que estamos hablando de filosofía. Lyotard es un filósofo, en el sentido de que esto se origina dentro de la filosofía, después se extendió a la cultura, toda la cosa posmoderna. Por lo tanto, cuando hablamos del pensamiento posmoderno, que es lo primero que surgió, y a partir de ahí se extendió a todas las áreas de la cultura, pues estamos hablando de filosofía, ¿verdad? O sea, empezó dentro de la filosofía, lo que llamamos filosofía hoy. Entonces, lo más importante, dije yo, pero ¿qué? ¿Por qué esta cosa, esta locura de que todo se acaba, que se empieza a acabar el fin de esto y el fin del otro? Si lo que dice aquí es que este libro es sobre el saber, sobre el cambio de estatuto del saber en las sociedades informatizadas. Eso es la esencia del libro. Y eso se olvidó, eso se le pasó por arriba, y todo el mundo entonces
empezaron a hablar de posmodernidad, del fin de la modernidad, por donde quiera, aquello era de lo único que se hablaba. Y ese es el origen del pensamiento, o sea, el origen de lo que se conoce hoy como posmodernismo, posmodernidad. El término lo usa Lothar, Lothar lo usó por primera vez en el terreno del pensamiento. Ese término venía, según él mismo lo explica, de la arquitectura. Entonces él lo sacó de la arquitectura, de donde dormitaba allí o convivía o lo que fuera, o sobrevivía. Ese término de posmodernismo lo sacó de ahí y pues lo llevó al terreno de la filosofía, del pensamiento. Entonces eso se convirtió en lo que muchos conocen hoy, de qué cosa es el pensamiento posmoderno, qué cosa es la posmodernidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Y va para terminar el vídeo, para no aburrir, vamos al punto donde empezamos, que si bien todo es el pensamiento posmoderno, no es marxismo. Hubo después un marxismo posmoderno que obviamente fue eclipsando en el área del pensamiento todas las demás manifestaciones posmodernas, y como que fue una de las cosas que fue sobreviviendo. Los demás se fueron olvidando y el marxismo posmoderno se fue quedando y apropiándose de toda la atención. Pero señores, la verdad es que eso, como les dije al principio, si bien es un texto que sale de la izquierda porque Lothar es de izquierda, sin embargo no es marxista, porque recuerden lo que les dije, él está poniéndole fin, augurando el fin de los metarrelatos, y uno de esos dos metarrelatos es justamente el marxismo. O sea, que él está, entiendan, matando el marxismo, está diciendo que el marxismo se acabó. Eso es parte de lo que es la modernidad. Es un discurso que pertenece a la modernidad y que en las condiciones postmodernas, entiéndase, de alta tecnología, como es la cultura de hoy, él le llama sociedades informatizadas, pues sencillamente ya le ha tocado el fin al metarrelato de emancipación. Y como les dije ya, ¿quién es el metarrelato de emancipación? El marxismo. Obviamente también al hegelianismo, que es el otro metarrelato que caracteriza el pensamiento moderno, según él, que es el metarrelato especulativo. Entonces ahí tienen como una cosa que marxista no era, una cosa que está proclamando el fin del marxismo, terminó siendo marxismo posmoderno y dominando en el área del pensamiento con ese nombrecito y liderando con un impulso que ya tenía el pensamiento, entiéndase, sin sentido general, que ya lo tenía producto del mismo libro, ¿no? Producto de la influencia de la obra de Lothar. Entonces, bueno, los dejo aquí. Ese es el origen de todo este rollo de posmodernismo, etcétera, etcétera. Nos vemos en un próximo vídeo, ¿ok?